En el vasto mapa del mundo, América Latina ocupa apenas un 8% de su población. Sin embargo, carga sobre sus espaldas un tercio de los homicidios violentos del planeta. Esta desproporción no es un accidente ni un destino, es el síntoma de una enfermedad profunda, la de sociedades que no funcionan, estados sin autoridad moral y élites que renunciaron a su deber. América Latina vive una guerra no declarada contra sí misma. La línea que separa al Estado del crimen se ha vuelto difusa. Los gobiernos pactan, los jueces callan, los parlamentos se venden. En las calles, el ciudadano se acostumbra a mirar hacia abajo, a no preguntar, a sobrevivir. Y así, la violencia se vuelve paisaje, el miedo costumbre y la impunidad sistema. Mujeres asesinadas, periodistas silenciados por contar la verdad, opositores perseguidos por gobiernos autoritarios, fiscales que se atreven a exponer al narcotráfico y pagan con su vida. Son ellos, los justos, los valientes, los indefensos, los que simbolizan el precio del fracaso institucional. El crimen organizado, ese poder oscuro que nació de la corrupción y del abandono, ha tomado el lugar del Estado en demasiados países. Donde debería haber escuelas, hay carteles. Donde debería haber justicia, hay pactos. Donde debería haber esperanza, hay silencio. La política, incapaz de ofrecer rumbo, se ha vuelto el arte de administrar el desastre. Lo único que puede detener este horror es la voluntad de cambiarlo. La raíz del mal está en la rendición moral de las élites, aquellas que deberían pensar, educar, dirigir y construir. Su indiferencia ha permitido que la violencia se vuelva la gramática de nuestra convivencia. Olvidaron que su papel no es adaptarse al caos, sino enfrentarlo. Si no rescatamos la política, viviremos el naufragio de una región donde el poder dejó de ser instrumento del bien común para convertirse en botín de oportunistas, matones y tiranos. Sin embargo, no todo está perdido. La historia demuestra que las naciones renacen cuando el ciudadano se convierte en protagonista y exige gobiernos de instituciones firmes y de leyes que se respetan. Esto es rescatar la política. América Latina no necesita más discursos, necesita decencia, inteligencia y coraje. Necesita volver a creer en la política como el arte mayor del alma pública y en la justicia como el refugio de los débiles. América Latina aún puede sanar, pero para lograrlo deberá volver a creer en el valor supremo de la vida y la libertad y en la sagrada obligación de protegerlas. La violencia en América Latina se ha convertido en la mayor amenaza para sus democracias. Con apenas el 8.4% de la población mundial, la región concentra un tercio de los homicidios del planeta. En los últimos 20 años, la brecha con el resto del mundo se amplió. La tasa de homicidios en la región es de 3.8 veces más alta que la media global. Cárteles, pandillas y políticos corruptos se han fusionado en redes transnacionales que trafican drogas, migrantes, armas, oro y dinero. Estas organizaciones criminales corrompen las instituciones públicas para lograr acceso e impunidad. Según el Índice Global de Crimen Organizado, 12 países de América Latina figuran entre los 50 más afectados del mundo por este fenómeno. La región domina el tráfico de cocaína. 17 de nuestros países están entre los 20 primeros del planeta. México participa en 13 de los 15 mercados ilícitos identificados por el índice, mientras que Brasil y Colombia en 8 cada uno. El crimen se diversificó y aprendió a moverse donde el Estado es débil. En los últimos años, la demanda global de cocaína, oro ilegal y migrantes multiplicó las ganancias del delito, fortaleciendo a grupos que hoy controlan territorios, economías locales y gobiernos municipales. En México, en Michoacán y Guerrero, las organizaciones criminales dominan sectores enteros de la economía. En la industria del aguacate, el segundo cultivo más valioso de México, con un valor anual de $3,000 millones, los grupos cobran cuotas a productores, transportistas y empacadores, convirtiendo la protección en un impuesto paralelo.
Ese modelo no es exclusivo de México. En Ecuador, las bandas ligadas al narcotráfico se infiltraron en los puertos y en el comercio bananero, el principal rubro de exportación del país. En Paraguay y Bolivia, el contrabando de soya y oro sirve para lavar dinero del narcotráfico. En Centroamérica, las extorsiones a transportistas y pequeños negocios cuestan miles de millones de dólares al año y paralizan comunidades enteras. El crimen actúa como un sistema económico paralelo que distorsiona precios, destruye capital natural y concentra poder. Su presencia no reduce la actividad económica, la moldea. La violencia se convierte en motor de expansión y la ilegalidad en parte del negocio. El crimen organizado ya no es una amenaza externa, es una estructura que opera dentro y a lo largo del Estado. Mientras la ley sea débil y la impunidad rentable, la violencia seguirá creciendo. Las naciones que no entiendan esto terminarán gobernadas por el crimen. Hoy, una de las mayores amenazas a la gobernabilidad y la libertad en América Latina es la violencia. Por eso, nuestros países necesitan estados fuertes con fuerzas de seguridad efectivas y leyes que se respetan. En América Latina, la violencia ya no se cuenta, se respira. Cada cifra es una vida truncada, cada crimen una advertencia. Pero no todo está perdido. En medio del caos, aún resiste la valentía de quienes denuncian, periodistas que escriben pese a las amenazas, fiscales que enfrentan al crimen y ciudadanos que se niegan a vivir de rodillas. Para conversar sobre el drama de la violencia, la inseguridad y las soluciones, les presento a Eduardo Moncada, Claire Tow Professor asociado del Departamento de Ciencia Política del Barnard College en la Universidad de Columbia, donde también dirige el Institute of Latin American Studies. Ha escrito libros sobre violencia, extorsión y seguridad publicados por Stanford y Cambridge University Press. Profesor Moncada, bienvenido a Razón de Estado. América Latina tiene hoy otra vez candidatos asesinados, fuerzas de seguridad, jueces y fiscales comprados, instituciones infiltradas por el crimen organizado, gobiernos en su mayoría inútiles o cómplices. Estamos frente a una crisis de las democracias latinoamericanas que podría derribarlas. ¿Tiene esto solución? ¿Cuál es? La región vive una situación muy grave, donde los índices de violencia, de criminalidad, de delincuencia son entre los más altos en todo el mundo. Y hay partes de la región, como digamos México, que tienen indicaciones de violencia que se encuentran más en contextos de guerra civil que de países en paz. Entonces, sí creo que es el tema principal. Creo que lo vemos también en el ámbito político, donde partidos políticos, candidatos, tanto a nivel subnacional como a nivel nacional, lo han puesto al centro de sus agendas y de sus campañas para tratar de encontrar la solución. Creo que lo difícil es que la solución no es fácil, ¿no? En este contexto tan complejo, donde, como usted también ha dicho, hay relaciones muy, digamos, oscuras y complejas entre elementos del Estado, instituciones del Estado y el crimen organizado, lo cual es una barrera para poder avanzar en el tema de la seguridad ciudadana. Más del 90% de los homicidios en la región, aunque se juzguen, quedan impunes. No hay condenas. ¿Es la impunidad lo que sostiene las estructuras criminales en América Latina? Yo diría que es uno de los factores principales. O sea, la impunidad es uno de los principales incentivos, digamos, que permite que el crimen organizado funcione. Si no hay algún castigo creíble, ¿no? Si el riesgo de participar en actividades ilícitas es baja y las ganancias siguen subiendo, entonces eso manda un mensaje que yo creo un poco claro, que la violencia no tiene consecuencias. Claro. La extorsión y la violencia de las pandillas es un fenómeno que sufren demasiados países de América Latina. Con la excepción de El Salvador, los gobiernos ven para otro lado, lo permiten y en algunos casos hasta lo facilitan como cortinas de humo para esconder sus delitos. ¿Cuándo y cómo esta inseguridad y corrupción dejan de ser delitos perseguibles y se vuelven una forma de administración pública? O sea, la corrupción se ha vuelto, yo diría, en gran parte de la región como parte
del funcionamiento cotidiano del Estado en muchas instancias. No es solo, digamos, un desvío o un exceso, sino casi una forma de gestionar recursos, de resolver trámites, de negociar el poder. Y eso hace que las fronteras entre lo legal y lo ilegal se vuelvan muy difusas. Y que muchos ciudadanos, yo diría, en la región, experimentan al Estado no en su forma liberal formal, sino a través de prácticas de corrupción. Profesor, en Haití las pandillas controlan 85% de la capital. En Venezuela, el Cartel de los Soles, una banda narcoterrorista, es el gobierno. ¿Cuántos gobiernos más deben colapsar para que entendamos en América Latina que la debilidad institucional, o sea, la ausencia de Estado de Derecho, es la antesala del crimen organizado como régimen? Definitivamente hay situaciones muy preocupantes en lugares como Haití y otras partes de América Latina, donde, digamos, casi el colapso del Estado ha generado este vacío en el cual entran los grupos de crimen organizado. A la misma vez, también yo diría que es importante recordar y pensar en que no es únicamente la debilidad del Estado lo que facilita las operaciones del crimen organizado. También vemos más y más grupos de crimen organizado operando en países que históricamente han tenido estabilidad institucional, que tienen estados muy capaces, digamos como Chile, como Uruguay, Brasil, Colombia y otros, donde hay Estado, hay presencia del Estado en el territorio, pero a la misma vez hay esta dinámica del crimen organizado, lo cual nuevamente creo que subraya el punto principal de el entrelace entre lo público y lo ilícito también. El FMI dice que cuando aumentan 10% los homicidios, la economía local cae 4%. Si el crimen destruye la economía y el trabajo, ¿no deberíamos poner la seguridad como eje central del crecimiento en la agenda económica? O sea, sin seguridad cotidiana no hay inversión, no hay empleo, no hay confianza. Entonces, y también creo que ahí también es importante, yo diría, que no se trata únicamente de militarizar la seguridad, ¿no? Sino de construir una seguridad también desde abajo, fortalecer las instituciones locales, la justicia vecinal, la mediación, que la seguridad no se vea únicamente como un obstáculo al desarrollo, sino como una condición básica para el desarrollo. ¿Por qué la clase dirigente latinoamericana, las élites, han sido incapaces de liderar una cruzada real contra la corrupción y la violencia en general con la propuesta de buenas políticas públicas? Me parece que hay varios factores ahí. Uno es que hasta muy recientemente creo que de alguna forma habían podido blindarse de mucha de esa inseguridad y de esa delincuencia, ¿no? Por hecho de dónde vivían dentro de las ciudades o por hecho de seguridad privada, pero más y más que el crimen organizado ha aumentado en su poder y su presencia territorial, creo que ya ni las élites se escapan, digamos, de esa inseguridad o de la amenaza del crimen organizado. Claro. Pero a la misma vez, se debe recordar también que muchos elementos de las élites políticas, económicas y sociales de los países en América Latina también han tenido relaciones muy, digamos, complejas con el crimen organizado o con economías ilícitas, lo cual también se sirve como una barrera para que esa población tan crucial, con capital económico y social y político, pueda ponerse al frente del movimiento contra el crimen organizado. Finalmente, profesor, ¿qué debe suceder para que América Latina vuelva a ser una región que en lugar de exportar dolor y exilio, exporte ideas, innovación y libertad? Creo que hay dos cosas que yo les pondría en la mesa. Uno, que la seguridad y la paz no se construye solo entre esos acuerdos entre élites o con más policía. Creo que requiere construir desde abajo la vida cotidiana de todos los ciudadanos y ciudadanas en América Latina. La confianza entre vecinos, la relación con las autoridades, el acceso a las oportunidades, ¿no? En barrios donde la violencia es parte del día al día, creo que la paz empieza con esos gestos muy pequeños de cuidado y de cooperación también, ¿no? Y a la misma vez yo diría a nivel más macro que si entendiendo que la autoridad legítima no se impone, no se construye, el Estado recupera alguna legitimidad cuando demuestra que puede proteger, que puede escuchar y que puede responder. Entonces, recrear ese monopolio de la autoridad legítima también es crucial. La violencia no es destino, es consecuencia de la corrupción, del abandono, de la cobardía política.
Queda claro que debemos arrancar las raíces de la inseguridad que paraliza el desarrollo y encontrar soluciones si es que todavía tenemos la cordura y el coraje de imaginar una región distinta donde la ley vuelva a ser refugio y la justicia un derecho, no un privilegio. Profesor Moncada, muchas gracias por su tiempo. Deja iluminada esta tribuna. América Latina, tierra de belleza infinita y de pueblos nobles, se desangra cada día bajo la sombra de la violencia. Con el 8% de la población mundial, tenemos casi un tercio de los homicidios del planeta. Más que una estadística, es el reflejo de un fracaso colectivo, de instituciones débiles y élites indiferentes. Las calles son testigos de un miedo que se ha vuelto costumbre y la seguridad un lujo al que todos aspiran. Para conversar sobre ese derecho humano fundacional que es la seguridad, les presento a Tiziano Breda, analista senior para América Latina y el Caribe en el Armed Conflict Location and Event Data Project. Tiziano es sociólogo con maestría en Relaciones Internacionales, con estudios en resolución de conflictos en la Johns Hopkins y en la Universidad Nacional de Colombia. Tiziano, bienvenido a Razón de Estado. América Latina concentra solo el 8.4% de la población mundial, como decía, pero un tercio de los homicidios. ¿Qué se rompió en el camino? ¿El Estado y el marco de condiciones que debe ofrecer para el desarrollo de cada país o la cultura de respeto a la ley? Yo creo que hay una combinación un poco letal de factores múltiples que contribuyen a hacer América Latina, digamos, hacer que la violencia sea tan difundida. Hay digamos, niveles muy altos de desigualdad que entonces crean menores oportunidades para largas partes de las poblaciones. Desafortunadamente, índices de corrupción también, ineficacia institucional bastante altos. Infortunadamente, en comparación con otras partes del mundo, una disponibilidad de armas bastante altas, incluso las que provienen de alguna u otra forma de Estados Unidos, ¿no? Donde la mayoría viene producida. Y claramente hay un incentivo de economías ilícitas que se están expandiendo, se están diversificando, y claramente pues el mercado de las drogas, pero también de la minería ilegal, de la extorsión, pues ofrecen, ¿no? Incentivos para participar en ellas y obviamente para controlarlas. Digamos, los grupos tienden a... Y esa desigualdad a la que te refieres es precisamente desigualdad de oportunidades debido a la colección de gobiernos corruptos, incompetentes y comprometidos con el crimen organizado en demasiados de nuestros países. Lo que hace falta es más libertad, más mercado, más respeto a la propiedad privada y más desarrollo. Tiziano, en países como Colombia, México y Brasil, entre otros, grandes zonas del territorio ya no obedecen al Estado, sino a estructuras criminales. ¿Estamos ante una pérdida temporal del control o ante la consolidación de un nuevo tipo de soberanía criminal? Bueno, efectivamente hay algunas partes de América Latina donde se cumplen dos condiciones: abandono estatal o ausencia del Estado, ineficacia de brindar servicios que no sean servicios ligados a la represión, básicamente, ¿no? Al envío de tropas, de fuerzas de seguridad. Y por otro lado, presencia de grupos que tienen un poder económico y militar suficiente para poder imponer, ¿no? Sus reglas del juego en esas partes, en esas comunidades. Claro, puede alcanzar nivel de aceptación altos, pero yo creo que si hubiese un momento en que los estados lograsen pues entrar con servicios más allá de fuerzas de seguridad, pues este control no sería claramente debilitado. Ya Jamaica, Honduras y Ecuador se desangran mientras Chile o Argentina, por ejemplo, pese al aumento de inseguridad, mantienen tasas bajas de homicidios. ¿Qué explica esta brecha? ¿Instituciones, cultura cívica o pura suerte geográfica? Justamente mencionas un punto que yo creo que es muy relevante, porque claro, donde hay instituciones más fuertes, una división de los poderes, unas instituciones sobre todo de justicia que funcionan mejor y que de pronto se blindan un poco mejor de temas de corrupción, claramente se pueden contener, arginar fenómenos delictuales, pero la geografía cuenta mucho y la afectación de cambios en la cadena global del mercado de las drogas o del oro
pues afectan de manera diferenciada a los varios países. Veamos el caso de Costa Rica o de Ecuador, que hasta hace unos años era un país muy, digamos, con las tasas de homicidio entre las más bajas de la región, y hoy es el que la más alta la tiene. Y hablando de Ecuador, Tiziano, pasó de 6 homicidios por 100.000 habitantes en 2017 a 44.5 y a ser la capital de homicidios de la región desde 2023. ¿Se quebró la seguridad por debilitamiento institucional o por la mutación del negocio de la cocaína y sus rutas? O sea, ¿por la geografía otra vez? Creo que una combinación entre los dos. Por años ha habido un debilitamiento institucional. Realmente, pues el gobierno de Correa negoció con algunas pandillas para reducir los índices de violencia. Esto permitió mantener los índices bajos, pero por otro lado, algunos dicen, hizo que los grupos criminales accedieran, ¿no?, a la red de instituciones. Llegó Lenín Moreno, que desmanteló algunos ministerios y cortó el budget, el presupuesto para las cárceles. Y por otro lado, los acuerdos de paz en Colombia liberalizaron el mercado de la cocaína en el sur de Colombia, que entonces fluyó para Ecuador. La pandemia hizo que el flujo marítimo fuera más importante, adquiriera importancia, y claramente Ecuador ofrece muchos puertos, y otros factores que entonces atrajeron mucho interés de parte de organizaciones criminales, claro, combinado con debilitamiento institucional. Claro, la impunidad y la cooptación judicial por compra de autoridades, amenazas o asesinatos incluso, se han vuelto clave en la expansión criminal. Brevemente, Tiziano, ¿cómo blindamos fiscalías y jueces para que se haga justicia contra el crimen organizado? Claro está que primero hay que escogerlos bien. Claro, efectivamente hay un problema difundido de condiciones de trabajo, de medidas de protección y seguridad hacia esos fiscales, y claramente de recursos que los puedan ser dotados, de cooperación con otras fuerzas de seguridad para llevar a cabo investigaciones y reducir así los índices de impunidad, que siguen siendo altísimos para los crímenes como homicidios. Ya, donde la ley no protege, el miedo gobierna. ¿Cómo devolvemos a la gente la confianza en la autoridad legítima y no en la fuerza del crimen organizado? ¿Tenemos autoridades legítimas en la mayoría de nuestros países? ¿Se puede confiar en ellas? Ese es un gran problema. Si uno mira los índices de desconfianza hacia las fuerzas de seguridad, las asambleas legislativas o congresos en la región, y digamos los órganos judiciales, esos siguen siendo muy bajos y desprestigiados precisamente por esta falta de eficacia, falta de presencia en el territorio. Claramente, pues se necesitaría una digamos, expansión de los servicios estatales, y una depuración de ciertas redes de corrupción que afectan desafortunadamente muchas instituciones en toda la región. Ya. Es hora de mirar al monstruo de frente, preguntarnos qué clase de sociedades queremos construir y manos a la obra. Toca enfrentar las causas y aliviar las consecuencias de la tragedia del crimen organizado, la corrupción que lo alimenta y los gobiernos que, entre la complicidad y la impotencia, han dejado a millones sin protección. Tiziano, gracias por tu tiempo. A ustedes también, gracias por acompañarnos una vez más. Esto es Razón de Estado.